Muy buenos amigos, hoy os vamos a explicar cómo se celebran las Navidades en China y también os contaré mi experiencia con estas fiestas en España. A lo largo de las últimas décadas, las Navidades se han vuelto cada vez más populares en este país, aunque eso no quiere decir que el número de cristianos haya aumentado en la misma medida. No en vano, como veremos más adelante, el aspecto que más triunfa de estas fiestas es el del consumo. Pero yo creo que su éxito también se debe al interés que sienten los chinos, sobre todo los de las nuevas generaciones, hacia la cultura occidental. De hecho, las Navidades no son el único festival llegado de Occidente que se está extendiendo por China. Sí, por ejemplo, hace poco fue Halloween y me sorprendió bastante descubrir que incluso en nuestra ciudad, que tampoco es demasiado grande, se habían organizado unas cuantas fiestas dirigidas tanto a la población extranjera como a la población local. Además, me han dicho que en grandes urbes como Shanghai, Halloween ya es una celebración bastante popular, aunque por supuesto no todo el mundo está contento con ello. Y recuerdo que en esta última ocasión los medios se hicieron eco de una discusión que tuvo lugar en el metro entre unos jóvenes chinos que se habían disfrazado de fantasmas y un señor que se metió con ellos y que, por cierto, fue aplaudido por muchos. Estos choques ocurren en China porque mucha gente piensa que las costumbres occidentales están sustituyendo a las costumbres del país. Y la verdad es que algo de razón sí que tienen, porque por ejemplo los símbolos navideños como los árboles y los Papá Noeles o Santa Claus tienen una visibilidad mucho mayor que los símbolos de otros festivales religiosos, aunque los seguidores del cristianismo ni siquiera llegan al 5% de la población. Pero al mismo tiempo a los chinos se nos da muy bien mezclar las costumbres venidas de fuera con las nuestras. Y también nos gusta mucho significarlas, es decir, convertirlas en chinas. Y una buena muestra de ello es la tradición que se han sacado de la manga con las manzanas de Nochebuena, que se han convertido en un regalo muy popular para estas fechas. En chino, Nochebuena se dice Ping An Ye, algo así como la noche de paz, pero la sílaba Ping también suena como manzana. Y por eso hace unos años a alguien se le ocurrió que quizás era buena idea regalar esta fruta a nuestros amigos y queridos. Y vaya si funcionó la idea, porque en poco tiempo se extendió por todo el país y ahora cuando se acercan estas fiestas es muy fácil encontrarse con esas manzanas decoradas con grabados o empaquetadas en los supermercados. Y no creáis que las venden baratas precisamente. Pero ¿qué pasa si somos cristianos y queremos celebrar unas Navidades más religiosas? ¿Es esto posible en China? Pues lo cierto es que sí, y no va a haber ningún problema siempre y cuando nuestras celebraciones no ocupen los espacios públicos. Porque como muchos sabréis, este es un país con una larga tradición secularista y su gobierno se toma muy en serio cualquier acto de proselitismo que tenga lugar fuera de los templos o los lugares designados para la enseñanza de doctrinas religiosas. Sin embargo, esto no siempre es así, y como ya os mostramos el año pasado, aquí en Shaoxing, la iglesia católica que está en el centro histórico de la ciudad suele organizar una misa de gallo con procesión y todo. Y normalmente no hay ningún problema con que marchen un poco por la calle con sus santos y sus tambores, a pesar de que la estación de policía del barrio está literalmente pegada a la iglesia. De todos modos, esto no quiere decir que los cristianos estén satisfechos con la situación. Es verdad, y por lo que he visto durante todos estos años, diría que a veces los occidentales cristianos se sienten un poco frustrados en estas fechas, porque en los centros educativos o en las empresas puede haber cierta resistencia a la hora de colocar decorativos o realizar actividades navideñas. Por ejemplo, el año pasado en la universidad en la que trabajo se formó cierto revuelo entre algunos profesores extranjeros porque los responsables del centro prohibieron la parafernalia y las fiestas navideñas en los espacios públicos. Y yo entiendo que haya gente que quiera festejar las Navidades sin pensar en su lado religioso o incluso entendiéndolas como una fiesta pagana, porque al final cada uno es libre de imaginarlas como prefiera. Pero lo cierto es que las Navidades están llenas de símbolos cristianos y si se permite su presencia en los espacios y las instituciones públicas, también debería hacerse lo mismo con los festivales islámicos, budistas y taoístas, y al final esto supondría retroceder en el principio de la separación entre Estado y religión. Por eso yo creo que en realidad los jefes de nuestro centro actúan de forma bastante correcta con la cena que suelen organizar al final del primer cuatrimestre, que suele coincidir con estas fechas y en la que tratan de evitar los símbolos navideños. Porque aunque seguramente la mayoría de los profesores extranjeros venimos de países con una herencia cristiana, también tenemos unos cuantos colegas que vienen de países principalmente islámicos o budistas. Sí, pero yo creo que esa cena suele ser bastante extraña, incluso para mí que soy china.
Bueno, hay que reconocer que la última vez fue una experiencia cuanto menos curiosa, porque nos llevaron a una especie de parque, granja, restaurante un tanto surrealista, con una mezcla de tradición, modernidad y friquismo bastante típica de los lugares de ocio de este país. Y luego en la zona de barbacoa donde cenamos montaron una hoguera que a mí me recordó un poco a las típicas películas americanas de terror que transcurren en campamentos de verano, ya sabéis. En fin, toda una experiencia de la que seguro que me acordaré unos cuantos años. Bueno, pero ya vale de navidades chinas, ahora vamos a ver qué le parecieron a Lele estas fiestas en España. A mí me gustaron mucho, sobre todo por la comida. El jamón, los langostinos, el turrón. Y también por el ambiente de fiesta, de salir con los amigos a los bares, beber un poco, bailar. Sí, Lele es bastante juerguista, pero sobre todo cuando está fuera de China, porque digamos que aquí la fiesta suele hacerse más alrededor de la mesa. También me gustan las costumbres que tenéis, como la de los Reyes Magos o la de Odencero. Sí, porque en Navarra y en País Vasco tenemos nuestro propio Santa Claus y la gente suele salir a la calle a cantar con los atuendos tradicionales y se suele formar un ambiente bastante bueno. También me gustan los regalos, aunque en casa de Javi no me trajeron ninguno. Hombre, pero eso es porque les escribiste la carta a los reyes en chino, que son de Oriente, pero no tanto. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Qué os parece la Navidad al estilo chino? ¿Estáis de acuerdo con los límites que tiene? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis contenido extra y cantidad de sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, nosotros no solemos celebrar la Navidad, en primer lugar porque en estas fechas solemos estar muy ocupados y además no son días festivos, aunque sí que libramos el 1 de enero. Además tenemos el Año Nuevo chino a la vuelta de la esquina y para mí es una mezcla de Navidades y Sanfermines porque son 2 semanas en las que tenemos un montón de comidas y cenas en las que se bebe bastante y yo suelo acabar reventado. Así que nada, mejor descansamos un poco y así cuando lleguen las vacaciones y volvamos al pueblo de Lele os podemos enseñar más cosas de ese festival que es muy interesante y además se celebra cada vez más en los países occidentales.